Pero bueno, yo creo que Dios tiene algo preparado para nosotros. Yo le invito a que cierre sus ojos ahí en su lugar y ahí usted mismo empiece a hablar con Dios y a decir: Señor, yo necesito que tú hables a mi vida, que tú hables a mi corazón, lo que tú tengas preparado para él, Señor. En el nombre de Jesús, habla a mi vida, habla a mi corazón, Señor. Lo que tú tengas preparado, yo estoy dispuesto para recibirlo. Y ahí hable con Dios, medite en su corazón esa necesidad que usted tiene de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, 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 Señor. Háblanos, Señor. Aleluya. Tu presencia, Señor, en este lugar. Tu presencia, Señor. Tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Saben, hermanos, la palabra de Dios dice en Tesalonicenses que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo tienen que mantenerse irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y lo interesante de esta parte de la Escritura es que nos habla acerca de tres partes que integran nuestro ser. ¿Cuáles son? Espíritu, alma y cuerpo. Cada uno de nosotros está constituido de estas tres partes que son independientes completamente, pero interrelacionadas. Y esto hacen lo que nosotros somos: espíritu, alma y cuerpo. Cada uno de nosotros lo tiene, y dice la Escritura que tiene que ser guardado irreprensible. Antes de conocer de Cristo, nosotros también teníamos cuerpo, también teníamos alma, ¿verdad? El que fue vivificado cuando nosotros venimos al conocimiento de Cristo fue el espíritu. Ese se encontraba así como medio moribundo, y tuvimos que nacer de nuevo en el espíritu para que nuestro espíritu fuera vivificado. Así que entre el no conocer de Dios y conocer de Dios, el espíritu fue el que cambió, el que tuvo una transformación y recibió el ser vivificado. Pero nuestro cuerpo y nuestra alma continuaron siendo la misma. Nuestra alma continuó gustándonos las mismas cosas, teniendo los mismos deseos, los mismos gustos. El alma no cambió. Aún los mismos deseos, las mismas debilidades del corazón se mantuvieron. Y el cuerpo, bueno, continuó siendo el mismo, ¿verdad? Porque alguien perdió calorías el día que recibió a Cristo. No. Ojalá perdiéramos calorías ese día, ¿verdad? Ya no tendríamos que preocuparnos por tantas cosas, pero la realidad es que continuamos siendo los mismos. Pero el corazón empieza un proceso de transformación también. El alma ya no es algo que tiene que permanecer así con esos deseos, sino que tiene que ser transformada. ¿Qué es el alma de la persona? El alma no es otra cosa sino nuestros deseos, ¿verdad? Las intenciones del corazón, nuestra mente. Eso es el alma. Y el alma, según Romanos dice que tiene que ser transformada, renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora nos toca a nosotros iniciar con un proceso de transformación en nuestra alma. ¿Estamos de acuerdo? Dependerá de nosotros y de nuestras decisiones el que nuestra alma sea transformada. Así que la Escritura nos habla muchas cosas acerca del corazón. Nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿verdad? Así que tenemos que empezar a trabajar con el corazón, porque es engañoso más que todas las cosas. Este día, en los 3 servicios,
Vamos a compartir el mismo tema que tiene que ver con el corazón. Fue el mismo tema que compartió el pastor Javier en el primero, el mismo tema que compartió el pastor Daniel en el segundo, y este mismo tema. ¿Por qué? Porque toda la congregación necesitamos entender cómo trabaja el corazón y necesitamos saber las consecuencias que vienen a nuestra vida con un corazón que se encuentra sensible a Dios, pero también las consecuencias de un corazón endurecido. La decisión que usted tome para su vida, si el tener un corazón sensible le va a traer consecuencias, y si usted mantiene un corazón endurecido, pues también va a traer consecuencias. Así que vamos a ver 4 ejemplos, 4 cosas, 4 actitudes del corazón que nos permiten un corazón sensible. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está conmigo? Rápidamente vamos a ir a algunos ejemplos en la Escritura. El primero se encuentra en Hechos capítulo 16. Yo se los voy a leer, son muchos casos, por eso yo se los voy a narrar. En Hechos capítulo 16 vemos a Pablo que llega a un lugar, y en ese lugar había una mujer que vendía telas púrpura con un precio carísimo. Esta mujer, al vender sus telas, dice la Escritura que ella también adoraba a Dios. Tenía una actitud ¿de qué? De adoración a Dios. Cuando llega Pablo y empieza a compartir la palabra, ella abrió su corazón porque estaba adorando a Dios, y ella pudo recibir el mensaje de Pablo, y aparte hubo consecuencias. Entre esas consecuencias fue que su familia conoció de Dios, y también tanto ella como su familia terminaron bautizados, ¿verdad? Una familia más cercana a Dios, una familia que conoció a Dios por el simple hecho de que esta mujer tenía una actitud ¿de qué? De adoración a Dios. Entonces, si nosotros queremos tener un corazón sensible a las cosas de Dios, tenemos que entender lo que es un corazón de adoración a Dios. Precisamente lo que acaba de acontecer hace rato, ¿verdad? Que no fue coincidencia, Dios tiene todo preparado. Pero Dios quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón una actitud de adoración. Esa actitud sensibiliza nuestro corazón y hace aún que las consecuencias no solamente nos afecten a nosotros, sino también afecten a la familia de alrededor. ¿Cuántos de ustedes quisieran que su familia fuera afectada por Dios? Entonces necesitamos tener un corazón con una actitud ¿de qué? De adoración. No lo olvide, porque ahorita lo voy a seguir preguntando. Una actitud de adoración. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 22, nos habla acerca de un rey en la palabra de Dios. Este rey era el rey de Judá. Este rey, dice la Escritura, que mandó al sumo sacerdote a que trajeran el dinero para poderlo destinar a todos los trabajadores del templo, a los carpinteros, a todos los que trabajaban en el templo. Así que mandó al sumo sacerdote por el dinero, y cuando el sumo sacerdote regresa y le dice: aquí está el dinero, pero también quiero decirte algo, encontramos el rollo con las escrituras. Se estaba refiriendo el sumo sacerdote a que habían encontrado parte o gran parte del libro de Deuteronomio, y Deuteronomio contiene gran parte de los mandamientos, ¿verdad? Gran parte de los mandamientos y las consecuencias por no seguir los mandamientos de Dios. Entonces, cuando el sumo sacerdote trae a este rey el libro, él, dice la Escritura, que su corazón se enterneció por encontrar en la palabra de Dios, y también la recibió con humildad. Así que el corazón de este rey tenía ternura por la palabra, pero también tenía humildad por la palabra. Y entonces, cuando recibe estos rollos, los manda a que una profetisa pueda traer el significado de todo eso. Y la respuesta de esta profetisa fue: el pueblo de Dios, por haberse apartado de estos estatutos que se encuentran aquí en este rollo, entonces tendrán que pagar el precio por ello. Y viene destrucción y viene dolor al pueblo a causa de no hacer los mandamientos del Señor.
Pero la profetisa dice algo: pero a Josías no le va a tocar. Él va a morir en sus días en paz y ninguna destrucción vendrá a él ni a su familia. ¿Por qué? Dice la profetisa: porque cuando él recibió la palabra, hubo ternura y hubo humildad en su corazón por recibir la palabra. Entonces, ¿cuál es la actitud que debemos de tener para tener un corazón sensible? Pues humildad y ternura al tener la palabra de Dios en nuestras manos. ¿Estamos de acuerdo? Aquí tenemos un ejemplo a nuestra hermana. Nuestra hermana perdió su Biblia. ¿Por cuántos años, hermana? ¿Aquí la puede levantar? Nuestra hermana tiene muchos años que llegó aquí a la iglesia. Perdió su Biblia por 22 años. El pastor Javier la encontró y entonces se la regresó, ¿verdad? Y después de 22 años tiene su palabra. Y la actitud de la hermana fue una actitud de wow, ¿verdad? De agradecimiento, de gozo en su corazón. Y eso es a lo que se refiere la palabra de Dios. Cuando nosotros tomamos su palabra y tenemos ternura por ella y tenemos humildad al recibirla, entonces todo ese castigo no va a venir a nosotros. Nosotros vamos a dormir en paz el día que Dios nos llame a cuentas. ¿Estamos de acuerdo? Número 3, otra actitud importante que debemos de tener. Y esa actitud es una actitud de fe. En la escritura nos habla acerca de un hombre que se llamaba Bartimeo, y él era ciego, dice la escritura, y él se encontraba en el camino. Él ni siquiera fue a Jesús, él ni siquiera fue a buscarlo. Jesús iba pasando y de repente había un ciego que se llamaba Bartimeo y que mendigaba. Y cuando él escucha, porque era ciego, cuando él escucha que Jesús iba por el camino, él empieza a dar voces y a decir: oh Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces Jesús lo manda a traer, y cuando llega, Jesús le pregunta a este hombre Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué creen que respondió el ciego? Que reciba la vista, ¿verdad? Obvio. No que el Señor no lo supiera, pero el Señor necesitaba escuchar de él, ¿verdad? Entonces Bartimeo dice: Señor, que recobre la vista. Y el Señor en ese momento lo sana. Pero esa actitud de fe y de lo que Dios hizo en Bartimeo reveló el corazón que había en Bartimeo, porque dice la escritura que cuando él fue sanado, entonces seguía a Jesús en el camino. Una vez que su vida fue transformada, él tomó la decisión en su corazón de seguir a Jesús, ahora ya como uno de sus discípulos, porque mucha gente recibía milagros de parte de Dios, pero no todos continuaban con él en el camino. Así que esa actitud de fe transformó la vida de un ciego que se llamaba ¿cómo? Bartimeo. Entonces vamos, 3 actitudes que debemos de tener en nuestro corazón para que él sea sensible. ¿Cuál es la primera? Adoración. Número 2, humildad. Número 3, fe. 3 cosas que necesitamos para tener un corazón sensible a las cosas de Dios. Y número 4, obediencia. Obediencia. Vemos el caso en Mateo capítulo 9, cómo el Señor llama a uno de sus discípulos, ¿verdad? Y cuando llama a ese discípulo que se encontraba en el banco de los tributos, y el Señor le dice: sígueme, él, dice la escritura, que de inmediato dejó su trabajo y lo que él estaba haciendo, y entonces fue obediente al Señor y siguió al Señor como uno de sus discípulos. Gracias a la obediencia de ese discípulo, todos nosotros somos el resultado de la evangelización que ellos hicieron, ¿verdad? Entonces vemos 4 cosas importantes para tener un corazón sensible. La primera era adoración. Número 2, humildad. Número 3, fe. Y número 4, obediencia. 4 cosas necesarias para que nosotros podamos tener un corazón sensible a las cosas de Dios. Y los resultados ya lo sabemos: la destrucción no va a venir a nosotros. Otra más,
viene sanidad a nuestras vidas, otra más, nuestra familia conocerá de Dios. Bueno, hay una serie de consecuencias que nosotros tenemos simplemente cuando tenemos un corazón sensible a las cosas de Dios. Amén. Pero ahora vamos a ver cómo es un corazón endurecido y cuáles son las consecuencias que vienen a nuestras vidas cuando tenemos un corazón que endurecido. Vamos rápidamente a el segundo libro de Reyes, capítulo 17. Segundo libro de Reyes, capítulo 17. Voy a leerles unos versículos. Gracias, hermano. Vamos a leer el 13, el 14 y el 20. Yo se los voy a leer. Dice: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Dios está diciendo: volveos de vuestros malos caminos. El pueblo se encontraba perseverando en sus malos caminos, y entonces Dios manda a los profetas para que ellos dejen esos malos caminos. Y el 14 dice: mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron a Jehová su Dios. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Es un grupo de personas que permanecieron en sus caminos equivocados, que permanecieron en los caminos que no eran de Dios. ¿Qué pasa cuando usted y yo permanecemos en los caminos que no son de Dios? ¿Qué pasa cuando nuestro corazón está duro a escuchar lo que Dios quiere que nosotros dejemos? En el versículo 20 viene la consecuencia: y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en las manos de los saqueadores hasta echarlos de su presencia. ¿Cuál fue la consecuencia de un corazón que perseveró en los caminos que no eran los de Dios? Bueno, que Dios los desechó y que los saqueadores vinieron y despojaron al pueblo de Dios. Así que si nosotros hemos permanecido en caminos de pecado, en caminos de maldad, y no queremos dejar eso, obviamente hay una consecuencia. Número 2, una percepción equivocada de la vida. ¿Qué significa esto de una percepción equivocada? Para poderlo entender, en el capítulo 73 de Salmos nos habla acerca de Asaf. Todos hemos leído acerca de Asaf. Asaf, dice la escritura, que llegó un momento en su vida que estuvo a punto de resbalar, que estuvo a punto de caer. ¿Saben por qué? Porque él vio en la gente mala cómo prosperaba. Asaf se dio cuenta que había personas que sus ojos, dice la palabra en el Salmo 73, que sus ojos estaban gordos de ver los deleites de la maldad, que ellos estaban prosperando en todos los caminos de su corazón. Asaf dice: entonces, ¿de qué sirvió que yo guardara mi corazón en rectitud, en santidad, en limpieza, en integridad? ¿De qué sirve si todos los malos son prosperados? Si todos los que hacen maldad y dan rienda suelta a su corazón les va mejor que a mí. Y yo, que todos los días, dice, tengo que sufrir y viene azote a mi vida. ¿A ustedes les ha pasado esto, hermanos? Que como cristianos, bueno, tratamos de guardarnos, tratamos de hacer la voluntad de Dios, tratamos de obedecer a la palabra de Dios, y de repente volteamos a ver a nuestros compañeros del trabajo y que les va mucho mejor.
y que ganan muchísimo más y que son promovidos en su trabajo y que hacen tantas cosas, y nosotros nos da envidia, porque Asaf, dice la escritura, tuvo envidia de los orgullosos, tuvo envidia de los altivos. Y ahí fue cuando Asaf dice: ¿y entonces de qué sirvió haber guardado mi corazón? ¿De qué me sirvió haber hecho la voluntad de Dios, de guardarme en integridad, si estos malos les va excelente? Yo quiero decirles que yo tengo muchos problemas con esto. Por ejemplo, en la mañana, cuando vamos rápido, con prisa, a llevar a mis hijos a la escuela para que no se nos haga tarde, de repente estamos formados en un retorno. Todos los carros están formados en el retorno, y de repente llegan unos con un espíritu de gandallas que nos rebasan a todos y se meten en sentido contrario y se dan vuelta en U, y nada más vemos cómo ellos pasaron. Ellos van a llegar temprano a su trabajo. O cuando estás en el centro comercial y no hay lugar y tú quieres un lugar más cercano, ¿verdad? Y vas llegando ahí a Walmart. Bueno, eso me pasa a mí, y de repente llega una camionetota y se estaciona en el área de discapacitados, y entonces, que era el único lugar vacío, y entonces se baja alguien así, y yo, ¿dónde está su discapacidad? Y entonces digo: oye, ya me voy a estacionar yo ahí, ya me voy a meter yo como los gandallas, ¿verdad? O en los retornos, cuando estás formado en el semáforo, así todo el mundo, y te estás esperando a que te toque, y de repente llega otro y se da la vuelta y él le valió todo. Y entonces estás así por dentro, ¿verdad? Pues a Asaf le pasó algo parecido. Dice la palabra que él veía prosperar a los impíos. Amén, dice la bebé. Vio prosperar a los impíos y dice: casi yo resbalaba porque quería ser como ellos. Pero dice la escritura: cuando entré a los atrios de Jehová, cuando entré a la presencia de Dios, cuando tengo un encuentro en la presencia de Dios, entonces entendí cuál va a ser el final de ellos y cuál va a ser el mío. Así que aunque yo vea el gandalla que me está ganando y que ya nada más lo veo que él sí va a llegar temprano, yo nada más recuerdo que el Señor tuvo misericordia de nosotros y tendremos una eternidad en su presencia. Amén. Y bueno, ahí es donde se nos baja. Aleluya. Así que si a ti no te dan el puesto de trabajo, si a ti no te dan el aumento, si etcétera, y se lo dieron al malo, etcétera, no te preocupes. Te voy a platicar otro caso. En una ocasión, 3 jóvenes de aquí de la iglesia trabajábamos. Te estoy hablando de hace muchísimos años, como 3, 4. Hace muchísimos años trabajábamos en una oficina. Éramos 3, una señorita de esta iglesia, otro joven y yo. Trabajábamos ahí, y nosotros en el receso, en las oficinas, siempre nos reíamos y no nos preocupaba nada. Disfrutábamos de nuestro tiempo de trabajo y también compartíamos del Señor. Y entonces poco a poco muchos iban conociendo de Dios. Y entonces había un jefe que era malo, era terrible. Le decían el diablo. Aún los inconversos le decían el diablo. Y de repente nos hacía firmar cheques retroactivos, que nosotros lo firmáramos para que él se los quedara. Y de repente venían las secretarias y se sentaban en sus piernas. Y bueno, era un tipo de lo peor, pero le iba excelente. Y cuando sabe que nosotros predicábamos del Señor, nos manda a llamar a su oficina y nos dijo: es la última vez que ustedes hablan de su Dios, porque si ustedes vuelven a hablar de su Dios, se me van de este trabajo. Y nosotros nos quedamos así. Pues resulta que nosotros seguimos compartiendo de Dios. Ya no nos importaba si nos corrían o no nos corrían. Y de repente nos mandan llamar a la oficina del jefe. Y nuestro corazón estaba como el de Asaf. ¿Por qué esos malos y nosotros que somos buenos nos van a correr del trabajo? Y entonces ya íbamos así, casi íbamos ya con nuestras cosas a la oficina del jefe, del diablo.
Y entonces entramos a la oficina, los tres estábamos ahí, era Beto Reyes, Elizabeth Guadarrama y yo. Estábamos así sentados como niños regañados. Y entonces el jefe nos ve y sus ojos empiezan a poner rojos. Dije, no hombre, aquí nos va a cortar la cabeza. Y entonces nos dice, ustedes son cristianos, ¿verdad? Y nosotros, sí, somos. Y entonces dice, empieza a llorar y dice, me acaban de descubrir todas mis tranzas, mis infidelidades y todas las cosas. Puedo ir a la cárcel, pero ustedes que son cristianos, oren por mí. Ahí entregó su vida al Señor, llorando. Y le dije, bueno, ya entregó su vida a Dios, ya no se va al infierno, pero de la cárcel quién sabe, ¿verdad? Y entonces entrega su vida al Señor. Nuestro trabajo terminó ese contrato, ya no trabajamos más ahí. Y al pasar los años nos dimos cuenta que este hombre realmente había entregado su vida a Cristo genuinamente y se convirtió en el líder de matrimonios en otra iglesia, que no digo el nombre, se van a saber quién es, pero ahora sirve al Señor con todo su corazón. Lo importante de todo esto es que nosotros estábamos enojados porque nosotros, haciendo el bien, veíamos prosperar a los malos. Pero Asaf, cuando entró a la presencia de Dios, se dio cuenta cuál era el fin de aquellos impíos, que momentáneamente les puede ir bien, y cómo nos va a ir a aquellos que amamos a Dios y que temporalmente tal vez no nos vaya como nosotros quisiéramos. Así que el pastor Javier escribió aquí 3 cosas muy importantes. La primera es, el corazón que nos endurece es aquel que permanece entonces en los caminos equivocados. Número 2, el corazón de aquel que tiene un concepto equivocado de la vida. Número 3, una actitud legalista. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 3, nos habla acerca de una historia de un hombre que tenía una mano mal, como deforme, o no tenía mano, yo no sé, pero tenía un problema en la mano, ¿verdad? Y entonces el Señor Jesús llega y quiere sanar su vida, y los fariseos inmediatamente se acercan y dicen, no, ¿cómo puedes hacer eso en el día de reposo? Eso no se tiene que hacer en el día de reposo. Y vienen contra Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos tenían un espíritu de religiosidad. Ellos querían que las leyes se cumplieran aunque nadie fuera beneficiado. Y entonces el Señor les dice, ¿qué es mejor, seguir esas reglas o misericordia para este hombre? ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa? A veces nosotros queremos respetar más las reglas sin saber que toda la ley y los profetas fue hecha precisamente para amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Todo lo que nosotros hagamos, mi hermano, todo lo que aprendemos en la iglesia, todo se sintetiza en 2 cosas. La más importante es amar a Dios sobre todas las cosas, y el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En esto se sintetiza toda la ley y los profetas. Pero hay quien se fija más en las reglas sin que tenga que ser beneficiada la persona. Esto es lo que hacían los fariseos. Y por último, un corazón con necedad. Vamos a Romanos capítulo 2. ¿Ya se les olvidó lo del corazón sensible? ¿Cuál era la primera? Una actitud ¿qué? ¿De qué? De adoración. Otra, de humildad. Otra, de fe. Y la cuarta, de obediencia. ¡Wow! Tienen 10. Y las cosas que nos hacen frenar y que nos hacen tener un corazón endurecido son el mantenernos en los caminos que no son de Dios, también el tener un concepto equivocado de la vida. Número 3, una actitud legalista. Y número 4, una necedad, el no querer cambiar. En Romanos capítulo 1 y el 2 también nos hablan de eso. En el 1 les voy a leer. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen con injusticia la verdad.
Vamos más adelante. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cuál es la consecuencia de tener un corazón necio? Viene entenebrecimiento a nuestro corazón. Repita conmigo: entenebrecimiento. Ándele. Y en Romanos capítulo 2, versículo 4 y 5 dice, desde el 2: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios. 4 cosas que hacen endurecer nuestro corazón: mantenernos en nuestros malos caminos, un corazón con necedad, una actitud legalista, y también el ver las cosas, ver la vida en una forma equivocada. Pero déjeme decirle algo: hay una promesa de Dios en Ezequiel, en el capítulo 36 de Ezequiel, que nos dice que Él quitará de nosotros un corazón de piedra, un corazón duro, y pondrá en nosotros un corazón de carne. Vamos a leerlo, no sé si lo pueden poner en la pantalla, por favor. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Vamos a leer desde el versículo 25. Eh, 26 dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hay una promesa de parte de Dios, y esa promesa es que Él va a quitar de nosotros ese corazón de piedra. Y cuando Dios quita de nosotros ese corazón endurecido y corazón de piedra de nosotros, Él va a poner en nosotros un corazón ¿de qué? De carne. Un corazón de carne. Y obviamente depende de nosotros elegir entre un corazón duro y entenebrecido y escoger un corazón sensible a las cosas de Dios. Esto es algo que nos corresponde a nosotros. Tenemos que tomar una decisión. Yo le invito a que se ponga de pie, por favor. Cierre sus ojos ahora. Cierre sus ojos para no distraernos. Aleluya, Señor. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice la Escritura. Engañoso es más que todas las cosas. El corazón nos engaña. El mundo nos dice: confía en tu corazón. El mundo nos dice: déjate llevar por tu corazón. El mundo nos dice: si lo sientes, hazlo. Pero la palabra de Dios nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Así, con sus ojos cerrados, yo quiero recordar 4 cosas que traen una consecuencia terrible para nuestras vidas: el mantenernos en caminos equivocados. Mire su corazón, hermano. Miremos cómo caminamos, en qué caminos andamos. Esos caminos que tal vez nadie conoce, que nadie ve.
caminos que tal vez son a ocultas, esas cosas que nadie ve pero que Dios sí conoce y al cual no podemos engañar. Esos caminos equivocados traen una consecuencia equivocada para nuestras vidas. Ahí en donde está en su lugar y dígale: Señor, yo me arrepiento de vivir en caminos que no te agradan, Señor, porque yo no quiero esa consecuencia para mi vida. Yo quiero caminar en caminos de rectitud, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Perdóname, Señor, si he visto el camino de los impíos y a veces los he juzgado y pregunto: ¿por qué a ellos les va mejor que a mí? Pero cuando entro a tu presencia, entonces entiendo cuál va a ser el final de ellos y cuál va a ser el mío. No quiero compararme más con ellos, Señor. No quiero compararme más. Tampoco quiero tener un corazón necio, un corazón que no quiera cambiar, Señor, porque a los corazones necios viene entenebrecimiento a sus vidas. Y entonces, como dice Romanos 1, tú los entregas a esos corazones a pasiones desordenadas, Señor. Yo no quiero eso para mi vida, ni quiero esas consecuencias, Señor, en mi vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, quiero caminar en rectitud, Señor. Quiero entender, Señor, que en tu presencia es como me haces ver las cosas tal y como son, Señor, solo en tu presencia. Gracias, Señor. Y ahí con sus ojos cerrados, dígale al Señor: yo quiero una actitud de obediencia a ti, Señor. Una actitud de obediencia a tu palabra, a tus profetas, a la voz que tú traes a través de tus profetas, Señor, a través de tu palabra. Quiero ser obediente, Señor, en el nombre de Jesús. Ese consejo que tal vez las autoridades me dan, pero que yo no quiero seguir, porque yo creo que lo que yo pienso es lo correcto. Cuidado. Quiero ser obediente a tu voz, a tu palabra, en el nombre de Jesús, Señor. Quiero tener una actitud de fe como la tuvo Bartimeo. Esa actitud de fe, cuando Jesús se acercaba a él, fue la que trajo sanidad a su vida, Señor. Esa fe que necesitamos tener todos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, acercarnos a ti, acercarnos de tal manera como lo hizo Bartimeo, Señor. Y el estar cerca de ti, el tener un toque tuyo, transforma, cambia vidas por completo, Señor. En el nombre de Jesús. Una actitud humilde cuando veamos tu palabra, Señor. Que nos regocijemos cuando leamos esa palabra, Señor, como lo hizo Josías, Señor, que su corazón literalmente se enterneció y fue humilde, y eso le permitió que el castigo no llegara a su vida. Gracias, quiero alegrarme por la palabra que tú has puesto en mis manos, Señor, en el nombre de Jesús. Y por último, quiero tener una actitud como la tuvo Lidia, de adoración. Esa actitud de adoración permitió que tu palabra pudiera llegar a ella, Señor, y aún toda su familia conociera de ti y hasta fuera bautizada, Señor. Queremos vivir para agradarte a ti. Quiero vivir para agradarte. Quiero vivir para servirte, Señor. Vivo para adorarte. Vivo para adorarte, Señor. Ahí con tus ojos cerrados, mi hermano, empieza a adorar a Dios y decirle: yo vivo para adorarte a ti, Señor. Para adorarte a ti. Ahí en tu lugar, dile: Señor, yo vivo para adorarte. Cada expresión, cada actitud de mi corazón, Señor, que sea para adorarte. La adoración no es un canto, no es un canto bajito. La adoración no se trata de un canto lento.
La adoración es una actitud del corazón, una actitud de obediencia, de reverencia a Dios. Eso es lo que es la verdadera adoración, el rendirse por completo a los pies del Señor. Eso es la adoración, y esa es la actitud que trae un corazón sensible y como consecuencia bendiciones de parte de Dios. Terminemos este tiempo cantándole, adorando a Dios, adorando con una actitud, mi hermano. El canto nos va a ayudar, pero la adoración es la actitud del corazón. Esa actitud que diga que vivimos para adorarle a Él, para servirle a Él. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, rendido. Levante sus manos al cielo. ¿Sabe lo que significa eso? Significa: yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti, Señor. Yo me rindo, me doy por vencido, Señor. Y vengo a ti, Señor, con humildad en mi corazón, con fe, con obediencia, pero sobre todo con adoración a ti, para que traigas un corazón sensible, Señor. Gracias, Señor. Vivo para adorarte. Díselo. Vivo para adorarte. Yo Vivo para adorarte. vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Yo vivo para adorarte. Y ahora no solo la cante, sino que tenga la actitud de adoración. Vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Yo vivo para adorarte. Vivimos para ti, Señor. Para ti vivimos. A ti nos rendimos, Señor.